Vamos a hablar brevemente acerca de esta porción en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, que en mi Biblia tiene como subtítulo La insensatez de hacer votos a la ligera. Vamos a tratar de ir un poquito rápido por cuestiones del calor. Sé que hace un poquito de calor, más de lo normal en estos días. Trataremos de ser un poquito más breves que el domingo pasado, pero es importante, hermanos, la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en ella para no concentrarnos en el calor o en otras cosas. Bueno, el libro de Eclesiastés es uno de los libros que se cataloga, ¿verdad? Libros que enseñan al hombre a vivir una vida en sabiduría, en corrección, en temor a Dios. Dado que estos libros, Eclesiastés como Proverbios, fueron escritos por el rey Salomón, y Salomón, para los que conocen la historia, fue uno de los hombres, o el hombre más sabio, ¿verdad?, que el Señor creó en la antigüedad. Un hombre que entendió, dice la Escritura, todos los misterios, que disfrutó de todos los placeres, que entendió los lenguajes, que la misma gente de la antigüedad se reunía para verlo, dado que la sabiduría de él era muy profunda. Entonces, Salomón fue el encargado de dar como resultado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros lo que significa la vida desde su perspectiva. Porque dice, ¿verdad?, Proverbios o Eclesiastés, que él resume la vida del hombre en esto, que toda la vida, ¿verdad?, es vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad de vanidades. Nos habla de que todo tiene su tiempo debajo del sol, que hay tiempo de reír, tiempo de llorar, de abrazar, de abstenerse de abrazar, hay tiempo de guerra, tiempo de paz, pero resume que la vida del hombre es eso, es vanidad, y a veces no logramos nosotros entender el propósito, por todas las circunstancias que rodean la vida del hombre, el propósito que Dios tiene para nosotros. Y entonces, Salomón escribe en el capítulo 5 ciertas exhortaciones o consejos para la gente de aquel tiempo y para nosotros en este día, dado que la palabra de Dios es una palabra viva que sirvió para la gente de la antigüedad, sirve para nosotros hoy y va a servir para las futuras generaciones el día de mañana, ¿verdad? Porque dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, siempre me gusta poner el ejemplo que hace muchos años la gente no conocía la tecnología del celular y tenían, por ejemplo, el Viper, o se comunicaban, vámonos más atrás, a través de palomas que llevan mensajes, etcétera, etcétera. El día de hoy es difícil que alguien tenga en su casa una palomita todavía y le diga, llévale esta nota a mi suegra o a mi hijo, o que alguien saque sus teléfonos de antes con superantena. No, porque al paso del tiempo, la evolución o las nuevas tecnologías hacen que ya no necesitemos, vamos a suponer, ni de un Viper, ni de un teléfono antiguo, o un Excel que andaba a la moda, o señales de humo, o la palomita mensajera. No, sino que vamos viviendo conforme a como la ciencia va aumentando. Ahora todos traen un teléfono, antes tenían teclas, la mayoría de ahora son touch, y entonces se vería muy feo que a lo mejor ahorita el hermano Juan, para hablarle a sus hijos, sacara de una jaula una paloma y le dijera, ve y dile a mis hijos que los espero en la casa a las 8. No es cierto. El hermano Juan, ¿verdad?, trae algo que se usa en este tiempo, un teléfono. Pero pongo ese ejemplo porque nosotros vamos cambiando conforme la tecnología va aumentando, ¿verdad? O la civilización va conociendo nuevas cosas que conquistan nuestra mente. Pero la palabra
sigue siendo la misma. La Biblia que tenía mi abuelo, mi tatarabuelo, decía lo mismo que la que dice, la que usted tiene hoy, ahí en sus piernas, o en sus brazos, o en sus manos. Quiero decirle que la palabra de Dios ha funcionado siempre. Nosotros desechamos cosas que ya no funcionan, pero la palabra de Dios, de una manera terrenal, podemos comprobar que generaciones atrás ha funcionado, funciona, y que generaciones posteriores a nosotros va a funcionar. Si yo hoy quisiera que este teléfono lo usara mi hijo, quiero decirles que aunque yo lo cuide mucho y lo ponga en un forro y lo limpie todos los días, y cuando mi hijo a lo mejor tenga la edad para usarlo, va a estar obsoleto. Ya no va a poderle dar el funcionamiento, y antes de que le sirva y él lo quiera atesorar como algo, decir, papá, lo que me dejaste no sirve. Mis compañeros ya usan otros que a lo mejor ya no necesitan batería, no sé. Estoy imaginando. Pero hay algo que sé que a mis hijos, aunque la ciencia aumente, aunque yo esté viejo, le va a servir. Y es la palabra. Y fue lo que transmitió Salomón a la gente presente en ese momento que él vivía y a nosotros. Nos dejó esta escritura que es de vital importancia. ¿Por qué? Todos saben que Salomón fue el personaje que edificó el templo o la casa a Dios. Dado que David, aunque tuvo el deseo de hacerlo, dejó todo preparado, el Señor le dijo, has derramado mucha sangre inocente, por lo tanto no podrás edificarme una casa. Pero Salomón, tu hijo, la va a hacer. Entonces Salomón edifica la casa, y una vez que él edificó la casa del Señor, se empezaron a llevar ofrendas, sacrificios, holocaustos, para llegar, ¿verdad?, al perdón del Señor, para tener una relación. Pero Salomón se percata que la gente, de la manera que hacía las cosas, no era una manera que a Dios le estuviera agradando. Y por eso empieza el capítulo 5 diciendo así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Salomón, como era el hombre más sabio que existía en aquel tiempo, hermanos, conocía de qué manera Dios quería que se le adorase, que se le buscase, que se le ofreciese sacrificios, y les decía a ellos, ustedes cuando vayan a la casa de Dios, guarden su pie. Les estaba diciendo, cuando lleguen a la casa de Dios, tengan cuidado de ver de qué manera van a hacer las cosas. ¿Por qué? Salomón se había dado cuenta y había visto las oraciones de las personas, quizá los mensajes o la enseñanza de la ley mosaica en aquel tiempo, o a lo mejor la manera de entregar los holocaustos, y por eso les decía, acérquense más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque ellos no saben que hacen mal. Y pudiéramos decir nosotros en este tiempo, bueno, hermano, en aquel tiempo era, ¿por qué? Porque se ofrecían sacrificios a Dios. Pero quiero que abran su Biblia en Romanos capítulo 12 y le vamos a dar lectura en el versículo 1. Romanos 12 dice la palabra del Señor, eso es en el Nuevo Testamento, después del libro de Hechos se encuentra el libro de Romanos. Y en el capítulo 12 de la carta a los Romanos dice así, le voy a dar lectura yo en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, vamos a empezar a entrar en el texto de manera terrenal, pero también a escudriñarlo de manera espiritual. Porque Salomón se había percatado
que aquella gente cuando iban, ¿verdad? Tenían una manera de orar, de alabar y de ofrecer a Dios, que Dios lo veía como, o Él lo catalogaba como el sacrificio de los necios. Y cuando hablamos de necios, la Biblia tiene muchos ejemplos de la necedad del hombre. Dice el hombre en su corazón, o el necio en su corazón, no hay Dios. El necio es alguien que hace las cosas, ¿de qué manera, hermano Pablo? A su manera, o contrariando como él piensa. Dice que el hombre necio, o para el hombre necio, todos los caminos le parecen o le llevan al bien, pero su final es camino de muerte y destrucción. Entendemos por alguien necio o necedad, alguien que hace las cosas diferente a lo que está estipulado. O sea, como decía el hermanito por ahí adentro, lo hace a su manera. Y entonces Salomón dice, cuando ustedes van a la casa de Dios, guarden su pie y primero oigan antes de sacrificar como necios, porque no saben que está mal. O sea, un necio, a grandes rasgos, como Salomón lo catalogaba, era alguien que llevaba la ofrenda, el sacrificio, pero no llevaba su corazón delante de la presencia de Dios. Y entonces, eso era con los holocaustos o los sacrificios anteriores. Les voy a poner un contexto. La gente anteriormente le ofrecía a Dios, como dice Malaquías, lo enfermo, lo cojo, lo ciego. Y entonces el Señor se disgustaba porque les decía, antes de traerme el mejor becerro o el macho perfecto, sin defecto, sin mancha, me traen lo enfermo. Y entonces Dios les reclamaba o les hacía una exhortación, ustedes me roban. ¿Pero en qué te robamos, Señor? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Pero si sí te ofrendamos, el Señor decía, bueno, ustedes me traen lo que ni a ustedes les sirve. Me traen lo enfermo, cojo, ciego, lo que para ustedes no les es útil, entonces vienen y me lo entregan a mí. Y hasta ese punto vamos a decir, qué malo eran. O sea, yo si en este momento Dios me pidiera darle algo material, le daríamos lo mejor. Y así nosotros pensamos. Pero quiero decirles que hoy Dios no nos pide a nosotros nada material, porque de Él es el mundo y lo que en Él hay. Dice el Señor, mío es el oro, mía es la plata, el mundo y lo que en Él habita. Lo que Dios nos pide y nos demanda a nosotros como iglesia siempre ha sido que le amemos con el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Eso es lo que Dios demanda de su iglesia. Y entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿de qué manera o con qué actitud nos presentamos a la iglesia de Dios? Deberíamos de guardar vuestro pie y primero acercarnos para oír. Pero quiero decirles que cuando Dios habla es cuando menos ponemos atención. Fíjense el contraste. Ellos iban al templo, ofrecían a Dios el sacrificio, iban y hacían sus rituales, había una fuente donde se lavaban las manos para poder entrar, iban con el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía sacrificio, y ellos tenían pensado que por el simple hecho de sacrificarle a Dios, tenían el perdón de Dios, pero no iba acompañado de arrepentimiento. Ahora, en nuestros días, muchos de nosotros como cristianos pensamos que por el hecho de venir a la iglesia, cantar una alabanza, darle gracias a Dios o leer la Biblia, vamos a alcanzar el perdón. Pero si eso no viene acompañado con el arrepentimiento, le quiero decir que estamos ofreciendo el sacrificio de los necios, porque estamos viviendo el evangelio a nuestra manera y no a la manera en que Dios nos demanda. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, tenemos que acercarnos a oír lo que dice el Señor. Pero les decía yo, es una realidad que cuando Dios va a hablar a través de alguien que predica un mensaje, es cuando más el diablo logra distraernos. Les decía yo al principio de la oración, Señor, que nada nos distraiga, ni la pereza, ni el cansancio, ni el sueño, ni el calor, porque el diablo logra a nosotros distraernos por todo lo que pase, para que
cuando tengamos que oír a Dios, no lo podamos oír. Y la Biblia dice en Romanos 10, le voy a dar lectura yo allá atrásito, dice así. Santiago 1:19, ¿quién lo puede leer? Yo voy a leer Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Es importante oír, hermanos, o no? Yo creo que sí. Y Santiago, lo voy a leer yo, si alguien tiene micrófono. Santiago 1:19, vamos a leer. Santiago 1:19, hermano Santiago, por favor. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Dice que el oír viene por la palabra de Dios. Bueno, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Santiago dice, por eso todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y para airarse. Entonces, ¿cómo empieza Eclesiastés? Dice, cuando tú vengas a la casa del Señor, mejor acércate primero a oír. Pero le decía yo, cuando sale la palabra de Dios es el momento en que la hermana decide ver sus uñas. Si le falta limarse o no. Si tiene mugre en ellas, el hermano o no las tiene. Es el momento que se acuerda usted qué tiene que hacer cuando termine el culto. ¿A dónde tiene que ir? Es el momento en que se acuerda, hacen falta ventiladores, porque hace calor. Es el momento cuando escucha a todos los niños, es el momento cuando tiene que revisar todos los WhatsApp, porque es el momento que el diablo no quiere que usted oiga. Es el momento que le da sueño a la mayoría de los hermanos. ¿Por qué? Porque hay algo, hay un trasfondo espiritual que el diablo no quiere que nosotros podamos discernir. Dice la Escritura, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero decirle que cuando yo abro este libro que se llama Biblia, es la palabra de Dios. Es la palabra que de Dios dejó plasmada y preparada para nosotros, hermanos. Pero ¿qué pasa? Como Eclesiastés, regresando ahí a la cita que teníamos, lo dice en el capítulo 5, no nos acercamos nosotros más para oír que para ofrecer. Ofrecerle a Dios puede ser fácil, porque todos venimos aquí y le ofrecemos una alabanza, una acción de gracias, pero para oírlo es muy difícil. ¿Pero por qué es difícil? Porque nuestro corazón se endurece cuando Dios habla la verdad. La palabra de Dios se compara, ahí donde leyó el hermano en Santiago 1, como un espejo. Porque cuando nosotros nos vemos en un espejo, podemos ver algo que nosotros mismos no podemos ver. Pero que cuando estamos en un espejo, se logra apreciar. Y dice que el hombre natural es como cuando se para un espejo, se ve, pero después se va y se le olvida cómo era. Compara que la palabra es importante porque ella es la que nos enseña a nosotros realmente a ver algo que nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Es un espejo, o sea, yo puedo decir, hermano, yo no estoy tan mal, pero cuando yo empiezo a leer la Biblia, estoy viendo que a Dios no le agrada que yo codicie, vamos a decirlo así. Pero si yo no logro ver o escuchar lo que la palabra dice, no voy a poder ver lo que hay en mi interior. Nadie va a poder agarrar una lupa y ver cómo está su corazón. Yo he hablado con muchas personas y dicen, hermano, es que yo ya sé que tengo que limpiar mi corazón, que tengo que perdonar, que tengo que orar, que tengo... Sí, una cosa es saberlo y la otra cosa es hacerlo. Santiago dice, ser oidores, pero no oidores olvidadizos, sino hacedores de lo que oyen.
Y el Señor le dijo hacia su pueblo: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como vuestros padres cuando me tentaron y vieron mis obras en Meriba, en el día de la provocación en el desierto. Cuando nosotros oigamos el mensaje de Dios, tenemos que ser receptivos a lo que Dios tiene para nosotros. Alertas. Por eso le decía yo, cuando venimos a la casa de Dios, ¿con qué actitud venimos? Si usted viene para agradar al hermano y llegar temprano, porque viene porque sus padres lo obligan, quiero decirle que eso Dios no lo ve de tal manera con agrado. Nosotros tenemos que venir con una disposición de corazón. Dice, porque el necio no sabe que hace mal. Cuando el Señor, hermanos, una de las primeras veces, o la vez en que el Señor dice que se airó, ¿por qué causa fue? Porque en su casa dice que había vendedores, compradores, los que cambiaban impuestos y los que vendían palomas. Y cuando él llegó y vio eso, empezó a voltear la mesa y dijo, la casa de mi padre será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y todos decimos, ¿qué tiene que ver eso hoy con nosotros? ¿Y qué tiene que ver con Eclesiastés 5? Salomón exhorta a la iglesia que cuando se acercaran a la casa tenían que acercarse dispuestos a oír. El Señor, cuando se acercó a la casa, vio que la casa del Señor estaba lleno de cosas vanas, que no había un respeto. Y ahora, en estos tiempos, Dios nos habla de que nosotros no tenemos, vamos a llamar así, reverencia, respeto, valor a la casa del Señor. Y no solo estoy hablando de estas 4 paredes, sino estoy hablando de cada uno de nosotros. Hebreos 12 lo leímos. Dice que nosotros somos un sacrificio, ¿qué? Vivo. Vivo. ¿Por qué creen que dice un sacrificio vivo? Mande. ¿Por qué decimos que tú estás vivo? Porque respiro y porque estás, y cuando estás durmiendo estás vivo, y si mañana ya dejas de respirar, pues ya el hermano pereció. Pero habla de que uno dice que está vivo, o vamos a transmitirlo un ejemplo así, en todo momento, 24/7. Cuando usted respira, aunque duerma, aunque corra, trabajando, en la casa de su mamá, en la casa de su papá, en la iglesia, en el camión, en la playa, donde esté usted está vivo. Haciendo la actividad que esté haciendo, está vivo. Y Romano nos llama o nos exhorta a nosotros a hacer un sacrificio vivo. O sea, un sacrificio no nada más cuando abre las 4, o cuando está, en las 4 paredes de esta iglesia, o cuando abre la reja, sino en todo momento. Dice, porque es nuestro culto racional. ¿Qué entendemos por racional? Algo que se entiende, algo razonable. Salomón comparaba que ellos llevaban a los borreguitos, pero los borreguitos no sabían a dónde iban. ¿O ustedes creen que el borreguito le decía, ya me voy porque me van a matar ahorita para el templo? Me van a matar porque voy a hacer ofrenda. No, los animalitos iban llevados, hermanos, con una correa y se presentaban en sacrificio al Señor. Hebreos nos dice que nosotros tenemos que ser alguien que entiende, que tenga el razonamiento de saber que somos un sacrificio vivo para Dios, o sea, en todo tiempo. Quiero decirle que nosotros nos estamos descuidando de algo muy importante. Nos cuidamos del pecado de allá afuera porque decimos, no, hermano, yo no soy mentiroso como fulano. Y yo, gracias a Dios, no soy ni borracho, ni fornicario, no soy... Pero quiero decirles que esta porción de Eclesiastés 5 nos enseña que lo que nosotros estamos haciendo es vivir el Evangelio a la ligera. Y cuando nosotros vivimos el Evangelio ligeramente, la Biblia dice que estamos pecando delante de Dios. Voy a seguir leyendo todo el capítulo. Dice así en el versículo 2.
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, y por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés empieza exhortando la condición de cómo se presentaban ellos delante del Señor. Esa fue una de las observaciones que Salomón les dijo. Para empezar, ustedes se comportan sin respeto, sin reverencia, de la manera en que sacrifican, a Dios no le agrada. Pero ahora les dice, cuando están dentro de, quiero decirles que no se apresuren a hablar con su boca, sino que más bien tengan cuidado, porque vuestra boca nos lleva a nosotros a pecar, hermanos. Usted decir, hermano, pero yo no chismeo con los hermanos y eso es pecado. No, estamos hablando de algo más allá que se ha devaluado dentro de la iglesia de Cristo. Lo que nosotros le prometemos al Señor y no lo hacemos. Mateo 33, o Mateo dice así en el versículo 33, creo que es el capítulo, no recuerdo bien, creo que es el 11, pero dice así: el Señor quiere que tú sí sea sí y que tú no sea no, porque todo lo demás de mal procede. Dios quiere que nuestra credibilidad a Dios sea certera y que no vivamos de una manera falsa, vamos a llamarlo así. ¿Qué creen? Nosotros, o la mayoría de los cristianos, muchas veces hablan o inclusive a veces señalan a la gente que adora falsos dioses. Y dice, no, es que la vecina es bien idólatra y traía colgando aquí no sé qué. Y nos referimos a ellos de una manera hasta despectivamente, así, despreciable. Cuando la Biblia dice que Dios nos sacó también de ahí. Pero, ¿qué será peor delante de Dios? ¿Adorar a dioses falsos o adorar falsamente al Dios verdadero? Porque Salomón le está diciendo de qué manera Dios quiere que lo hagan. Es más, la Escritura dice que el Señor está buscando adoradores que en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren. Quiere decir que hay personas que hacemos las cosas de una manera que a Dios no le agrada. Nosotros podemos, gracias, Mateo 5 está el del sí, sí, no, no. Nosotros podemos estar adorando a Dios de una manera que no le agrada. Podemos tener el ejemplo de Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño al Señor. Podemos estar ofreciendo al Señor el sacrificio de los necios, o sea, dándole a Dios lo que yo creo que se le tiene que dar. Pero aquí lo más importante es lo que nosotros externamos con nuestra boca. Lo que nosotros le prometemos a Dios que vamos a hacer. Un servidor y muchos de los que estamos aquí le hemos prometido a Dios: Señor, cuando vienen tribulaciones o enfermedades es cuando más nos entra el deseo de prometer. Y le decimos, Señor, si tú haces eso, yo te prometo que voy a ir a la iglesia, ya no me voy a enojar con los hermanos, voy a cambiar. Pero la Biblia dice que todo lo que prometemos muchas veces, y ahorita muchos van a decir, es cierto, porque el hermano cuando bautiza dice, ¿qué tanto tiempo le vas a servir a Dios? Y todos dicen, toda la vida, y los hermanos no están. Y nos vamos con los hermanos que ya no están. Decimos, es que los hermanos prometieron, pero no. ¿Qué tanto no le ha prometido usted de hacer? Dice la Escritura que ellos hacían votos a la ligera, promesas a la ligera, sin reflexionar lo que iba a conllevar hacerlo. Decía por ahí un hermano, es más, nosotros en la palabra, o la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte.
Porque Dios creó el mundo con el poder de su palabra. ¿Por qué creen que Dios se toma tan en serio lo que nosotros prometemos? Porque el Señor creó, sanó, libertó, enfrentó al diablo con la palabra. El Señor dijo en Génesis, sea la luz, y fue la luz. Y el Señor, con el poder de su palabra, iba creando. Se le encontró Satanás y quería tentarlo. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, Satanás. Escrito estás, a tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Y el Señor venía a los enfermos y ¿qué les decía? No le decía, ve y tómate 4 recetas. No le decía, sé sano, tus pecados te son perdonados. A la mujer le decía, levántate, yo no te juzgo. La palabra es poder. Y por eso cuando nosotros hablamos algo, se toman las cosas muy en serio, hermanos. Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso el Señor siempre exhorta cuando dice, no puede ser que de una fuente pueda salir agua dulce y agua amarga. No puedes, dice, maldecir a tu hermano con la misma boca que bendices a Dios. Te está diciendo, no es cierto. Si tú tienes en tu boca un mal deseo para tu hermano, no puedes bendecirme a mí. Porque tu lengua o nuestra lengua, hermanos, Santiago 3 dice, es un miembro muy pequeño como el fuego que disipa los bosques. Dice, pero el que sepa controlar la lengua, este es varón sabio, capaz de refrenar todo su cuerpo. Estamos hablando que el poder de lo que nosotros decimos, Dios todo lo anota. Muchos de nosotros cantamos alabanza sin saber lo que le estamos prometiendo a Dios. Cantamos, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Y cantamos y lloramos, pero el Señor, lo que decimos realmente es lo que queremos. O la de, cuidaré mis ojos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. No le vas a decir, Señor, es que yo la canté porque estaba en el corario. Cuando nosotros venimos aquí, vamos a volver a tocar el tema, venimos a adorar a Dios. Y lo que nosotros decimos, Dios toma parte de ello. Es más, desde que yo estoy predicando y ustedes dicen amén, le están diciendo al Señor, así sea, Señor, así es. Pero saliendo de la puerta, no es así. Por eso dice, hay que tener cuidado de qué manera nosotros hacemos los votos delante del Señor. Vamos a leer Proverbios 20, 25. Está ahí atrasito nada más. No se vayan muy lejos. Proverbios 20, 25. Proverbios 18, 21 es donde dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Para que lo apunten si ustedes quieren. Proverbios 20, 25 dice así, lazo es al hombre hacer apresuradamente votos de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Lazo es al hombre. 20:25. Salmo 15:4, ¿qué dice? Salmo 15:4. Ese salmo Salmo 15. Bueno, voy a leer todo el salmo porque ese salmo me gusta. Dice Jehová, ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en su monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová.
el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no revelará jamás. Pero quiero enfocarme en el versículo 4, en la última parte donde dice, el que aún jurado en daño suyo, no por eso cambia. Cuando nosotros hacemos promesas, pensamos que hacemos las promesas para la iglesia, para el pastor. Yo he conocido hermanos que se paran y dicen, hermanos, nunca miré de esta iglesia. Solamente me van a sacar de aquí muerto o con grúa. Y en el primer pleito, el diablo ya lo sacó. Lo que quiero decir es cómo minimizamos lo que nosotros le prometemos a Dios. Cuando leímos nosotros en Proverbios, cuando a veces no reflexionamos lo que nosotros decimos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero la prédica sería muy larga, tocaré un par de ellos. Nosotros a veces le prometemos a Dios por la urgencia que tenemos de que Dios nos conteste algo. Pero quiero decirle que Dios sí se toma en serio lo que usted le dijo. Deuteronomio 23, y ahí es donde vamos a entrar a la seriedad con la que Dios se toma las cosas que nosotros le prometemos. Deuteronomio 23 dice así, en el versículo 21 de Deuteronomio 23, ya lo tienen, hermanos. Le voy a dar lectura yo, y dice así la palabra del Señor en Deuteronomio 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. ¿Y qué va a hacer, hermanos? Y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Fíjense, hermano, a veces nosotros decimos, ¿cómo están en pecado los fornicarios, los mentirosos? Pero Deuteronomio dice, cuando tú le prometes algo al Señor, quiero que sepas que Dios te lo va a demandar. Y te va a decir, a ver, Juan, ven para acá. En el 2018, en el culto tal, tú me dijiste que me ibas a servir toda la vida. Y fíjense lo importante que dice ahí. Y sería pecado en ti. Les decía yo que hay pecados de omisión. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. No es pecado simplemente alejarse de la iglesia, sino estar en la iglesia sin hacer lo que Dios le pide a la iglesia que haga. Y es que el servicio dentro de la iglesia se ha acabado. Hablo del servicio para con las personas o como el prójimo. La Biblia dice que ¿quién es el mayor? El que sirve. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. O sea, el Señor dice, tienes que vivir humildemente. Si el hermano te dice, haz esto, tienes que hacerlo. Porque tienes que hacer todas las cosas como para Dios y no como para los hombres. Por eso el Salmo 15 me gusta, porque dice, el que hace todas estas cosas, no resbalará jamás. El que aún jurado en daño suyo, ni aún por eso cambia. Y usted dice, hermano, ¿cómo es eso? Hay una historia, o hay muchas historias, pero una de las que más logra mover nuestro corazón y nuestra mente es la historia de Jefté, uno de los jueces. ¿Alguien conoce su historia? En el libro 11, capítulo 11 del libro de los jueces está la historia de él. Él era hijo de una prostituta y era hijo de Galaad. Y entonces él era, ¿verdad?, despreciado por sus hermanos, en resumen, rechazado por ellos, pero al final, como Gedeón había muerto y no había quien defendiese al pueblo de Israel porque habían hecho un efod solamente donde adoraban, la historia dice que él
fueron a buscarlo para que fuera enfrente de la batalla contra los amonitas, creo, los hijos de Amón. Y entonces, pues él se había juntado con personas sanguinarias, dice la Escritura, que andaban robando, etcétera. Pero él dice así, y voy a abrir Jueces 11 en el capítulo 11, versículo 30, solamente para que vean una de las promesas, como muchas hay aquí. Jueces 11, en el versículo 30 dice así: y Jefté hizo un voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado la palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Jefté prometió al Señor, vamos a llamarlo así en la euforia, le dijo: Señor, si tú me das a los amonitas y me das la victoria, me los entregas en mis manos, cuando yo regrese a mi casa, lo primero que salga, lo sacrificaré en un holocausto para ti. Quiero pensar que él pudo haber dicho el primer becerro o el primer... Pero fíjense lo importante de él. Cuando vio a su hija, hermanos, le causó un dolor, pero nunca pensó en decir: no lo voy a cumplir. Le dijo: hija, yo le prometí algo al Señor y no voy a poder retractarme. Y saben que en la historia él le entrega a su hija en holocausto a Dios. Él tuvo que cumplir lo que le había prometido a Dios. Y así como esta historia hay muchas. Está la historia de Ana, que le dijo al Señor: si tú me das un hijo, Señor. Son de las historias que nosotros como seres humanos no entendemos. Penina afligía mucho a Ana porque era estéril, no tenía hijos, y Ana tenía el deseo de tener un hijo. Y entonces Elcana ni se inmutaba por el dolor de Ana, y Ana iba, y dice la Biblia que constantemente iba, pero un día llegó y dice que hizo un voto con el Señor. Él dijo: Señor, si tú me concedes ser madre, yo te voy a dar a mi hijo para que te sirva. Cualquiera se hubiera preguntado, o sea, era tanto su deseo de tener un hijo, pero lo va a dejar ahí. Pero la Biblia dice que pasado el tiempo, bueno, ella se embarazó, tuvo a Samuel y entregó a Samuel para el servicio del Señor. Hermanos, ellos cumplían votos que hoy usted y yo en ninguna manera lo hubiéramos cumplido. Obviamente Dios ya no nos pide que nosotros sacrifiquemos a un hijo, como le pidió a Abraham que le llevara a Isaac. Pero sí nos pide algo, que nosotros entreguemos vuestro corazón a Él. Y lo que quiero decirles es que cada vez que hay un culto, una prédica que llega a tocar tu corazón, tú le dices al Señor: Señor, ya no voy a ser el mismo. Pero quiero decirle que es una promesa a la ligera que usted hace.
Es algo que no está sintiendo en su corazón. A veces somos movidos por la emoción, por la euforia. Si la iglesia se goza, hasta el que no danza quiere danzar. Porque dice, es que siento algo bien bonito, pero el sacrificio es vivo. No puede ser que usted nada más sienta llenarse de Dios aquí en la iglesia y allá afuera no sentimos absolutamente nada de empatía por las personas. Como si Dios nada más abriera, hermanos, sus ojos cuando la gente se reúne atrás de un púlpito o en una silla. Cuando usted viene a la iglesia debe saber que Dios está aquí presente. Y obviamente Dios nos ve, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer conciencia de qué le hemos prometido a Dios. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y en una ocasión el rey Saúl mandó a hacer un juramento a toda la nación, que el que comiera pan, ¿qué le iba a pasar, hermanos? Vamos a leer la primera de Samuel 24. No, primera de Samuel, sí, 14. Primera de Samuel 14, le voy a dar lectura en el versículo 24. Fíjense lo que dice el versículo 24 al 27, le voy a leer yo. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca por el pueblo, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de su vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Le voy a dar lectura más adelante en el versículo 39. Dice: porque vive Jehová, Saúl hablando, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciera. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echa suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios, y aún mañana, que sin duda morirás, Jonatán. Fíjense la promesa o el voto que hizo también Saúl. Si ustedes siguen leyendo, Saúl no lo cumplió. Aunque él estaba firme en su decisión, la Biblia dice que el pueblo se lo impidió porque le dijo: ¿cómo puedes matar a Jonatán si Jonatán nos libró de los enemigos? Pero quiero hacer énfasis en que él hizo un voto, llegó hasta las últimas instancias, pero no lo cumplió. Y entonces todo eso, los que conocen la historia del rey Saúl, el Señor se lo demandó al final. Jonatán fue muerto, Saúl fue muerto por los amalecitas, perseguidos, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante es lo que nosotros le prometemos a Dios? A usted se le ha olvidado las promesas que usted le hace a Dios. Pero muy a menudo nosotros le reclamamos a Dios las promesas a Él. Le decimos: Señor, es que tú dijiste que mis hijos iban a venir. ¿Y qué pasara si Dios te dijera: sí, pero tú me dijiste que me ibas a servir? Pero tú me dijiste que me ibas a creer. Tú me dijiste que ibas a perdonar. Tú me dijiste que ibas a amar. Yo soy padre y hoy vivo eso con un ejemplo fabuloso.
¿Saben cuántas veces mi hijo me promete que se va a portar bien? Pero ¿saben qué sé yo? Que no se va a portar bien. Y yo lo sé. Y él viene y me dice, papá, te prometo que si me porto bien, terminando el servicio vamos con mi tía a ver una película. Si te portas bien. Sí, me voy a portar bien. Papá, me voy a portar bien. Fíjense cuál fue mi respuesta. Si te portas bien. ¿Qué creen que pasa cuando finaliza el culto y él se acerca a mí? ¿Qué creen que pasa? Viene y me dice, papá, me porté bien. Y yo le digo, no. ¿Y qué creen que es lo que hace automáticamente él? Él no dice, papá. Me dice, pero es que tú me prometiste que me ibas a llevar. Y eso es, en muchos ejemplos, yo le digo, yo nunca te prometí nada. Tú me prometiste que te ibas a portar bien. Yo te dije que si te portabas bien, íbamos a ir. Como no te portaste bien, entonces no vamos. Pero es que tú me prometiste que sí. Yo te dije que sí, si tú te portabas bien. Y al final, ¿quién creen que es el malo? ¿Cuántas veces usted ha pensado que Dios es malo con usted? Cuando a veces no entiendes el que por qué un familiar muere, por qué se accidentó a alguien, por qué se quedó usted sin empleo, por qué su hijo está en la droga, por qué su mamá lo abandonó, por qué su familia lo rechaza, por qué es señalado en la iglesia, por qué a veces dice usted que Dios es malo, porque no ve. Claro que Dios lo ve. Y como Dios ve lo que estás pasando, quiere que tú hagas conciencia de lo que tú le has dicho. Hay un profeta que se llamaba Micaías. Él dijo, Señor, toda la palabra que tú me des es la que yo voy a decir. ¿Y qué pasó con Micaías, hermanos? Fue encarcelado porque le decían, hey, te estamos diciendo que nos digas toda la verdad. Él dijo, es que todo lo que Dios pone en mí es lo que les voy a decir. No les voy a decir ni más ni menos. Lo que yo veo es un pueblo que está siendo desordenado. Y entonces él fue puesto, hermanos, en prisión. Quiero decirle que a veces el prometerle algo a Dios va a traer a nuestra vida situaciones difíciles. Pero como leímos en el Salmo 15, aquel que aún viendo o jurado en su propio daño o mal, dice, ni aún por eso cambia. Estos son los que han o hemos entendido al Dios que servimos. ¿Por qué? Imagínense Saulo de Tarso, que fue llamado Pablo, Pedro. Hermanos, ellos preferían cumplir lo que le habían prometido a Dios, a pesar que los llevaron a la cárcel, los latigaron, fueron esclavos, estuvieron en naufragio. ¿Han leído los padecimientos de Pablo? En el libro de Hechos. Dice, yo he estado en camino de muerte, de malhechores, en peligro, en naufragio, he sido azotado 40 veces menos uno, en peligro de ladrones, he padecido hambre, he tenido abundancia y todo. Pero todo eso lo he padecido por amor a Dios. Porque la promesa al que él le dijo que le iba a servir, hermanos, no fue a Ananías que le tenía miedo para irle a orar, no fue a Anás o a Caifás, no fue al rey Agripa que por poco persuade para ser cristiano, no fue a Priscila, no. Él fue ¿a quién? A Dios. Por eso le decía a las iglesias, ¿por qué dices que tú eres de Apolos y que tú eres de Pedro y que tú eres de Pablo? ¿Acaso yo morí por ustedes? Dice, todos los que estamos aquí somos de Cristo. Todo lo que usted hace es para Cristo. Si usted se duerme, no crean que sí es cierto, el hermano me regaña siempre que me duerme. No, hermano. Pero Dios se da cuenta de todo. Si usted tiene malos pensamientos, ¿cuántas veces dice, sí, hermano, ya voy a perdonar? ¿Y sabe qué? No perdona. ¿Creen que me engañan a mí? ¿Creen que se engañan a ustedes mismos? Dice Gálatas. Prometiendo algo que no vamos a hacer. Por eso dice, es mejor que no te apresures a pecar con tu boca. Es mejor estar callado. Porque el que mucho habla, trae pecado. Hay hermanos que son energéticos. No, hermano, vamos a hacer esto. Y la iglesia, vamos a ir a orar aquí y a los ranchos y yo voy a hacer esto. Y después de 3 días le viene la doctrina del no puedo. Hermano, es que ya no puedo. No, hermano, es que yo no puedo, hermano. Pero es que
Usted es el que dijo. Sí, hermano, pero debe entender que yo no puedo. Pues entonces, no digamos algo que no vamos a hacer. No digamos algo que no estamos sintiendo realmente en nuestro corazón. La emoción se acaba. Del 99% de mis prédicas he puesto el ejemplo de que la emoción es como el juguete que le compro a mis hijos. Vamos al súper y papá, cómpramelo y cómpramelo y cómpramelo, y ellos lo quieren y lo ven y lloran porque es el favorito y no sé qué. Y tú ves a tu hijo y dices que sí le gusta de verdad. Y volteas a ver a tu esposo y dices, se lo compro, y como vea, ya tiene muchos juguetes, pero sí. Y él, por favor, papá, es que mira, me voy a portar bien, es el que yo lo quiero. Y tú dices, bueno, se lo compras a tu hijo el juguete. Y ves a tu hijo emocionado un par de días y lo ves, que duerme con el juguete, se lo lleva a la escuela, papá lo trae en el coche. Pero pasado 15 días, ¿qué pasa con ese juguete? Ahora ves el juguete y no al niño, y le digo, Citlali, ¿y el juguete? Pues no sé, ya no le gusta, creo. Entonces dices, ¿te acuerdas de tu dinero, lo que pagaste? Dices, ¿qué? Y le dice, hijo, el juguete, no, papá, es que, ¿sabes qué? Ya me gusta otro, mira. Y entonces, los que tenemos hijos pequeños, tenemos un baúl lleno de juguetes. Que no eran juguetes que solamente llenaron minutos de su vida de emoción. La mayoría de las iglesias llenamos de emoción domingos y jueves a muchos cristianos solamente. Porque es aquí cuando usted dice, así es cierto lo que dice el hermano y voy a hacer esto, pero cuando sale a la realidad de la vida, la emoción se acaba. ¿Por qué, hermanos? Porque nos apresuramos a hablar algo y no nos acercamos más para oír lo que Dios tiene para nosotros. Los caminos de Dios son seguros. Nosotros fallamos muchas veces en la toma de decisiones, pero Dios nunca se ha equivocado. Dios es perfecto. Dios entiende que todas las cosas al cristiano le ayudan a bien. Nosotros no logramos entenderlo así. Nosotros simplemente omitimos el hacer cosas. Por eso el sacrificio de los necios, quizá inclusive yo lo estoy ofreciendo. Porque el hecho de que tome el micrófono no quiere decir que mi corazón está dispuesto a ser lleno por Dios. El que lea la Biblia es un conocimiento que Dios derrama. Pero Dios está demandando un corazón de verdad hacia Él. Si usted sigue pensando que el hecho de servir mucho en la iglesia le va a dar la vida eterna, no es así. Por eso les decía, ustedes se apresuran a hablar. Ellos pensaban que por disertar largamente o por hacer oraciones largas, ellos iban a ser escuchados por Dios, pero tampoco es así. El ejemplo está en los profetas de Baal. Dice que ellos estuvieron todo el día y toda la noche clamando a su Dios. ¿Y qué hizo Elías, hermanos? Elías simplemente los veía. Y se reía, decía, grítenle más fuerte, quizás su Dios está durmiendo. Y ellos se saqueaban y llenaban de sangre el holocausto. Decía, háblenle más fuerte, quizás ahí salió. Dice, frenéticamente gritaban los profetas de Baal, largamente, y nunca fueron escuchados. Y Elías lo que hizo fue ordenar el altar que había sido destruido. Puso 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel, puso la ofrenda, el holocausto en medio, agarró agua y la puso alrededor. Le preparó a Dios el lugar en donde Dios se iba a manifestar. El acuerdo era, el Dios que contestara por medio del fuego, ese iba a ser Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos. Decían que Baal era Dios y otros decían que Jehová o el Señor era Dios. Y entonces le dijo, a ver, ya basta. El Dios que conteste por medio del fuego, ese va a ser Dios. Pero Baal no contestó. Cuando Elías decide ordenar el lugar donde se iba a manifestar Dios, él le dijo, Señor, muéstrale a este pueblo que tú eres Dios.
Y dice la Biblia que descendió fuego, que quemó el holocausto, el agua y todo. Voy a decir, hermano, yo por eso no oro tanto, porque yo como Elías, yo no digo, Señor, sáname y ya me sané, no. El mensaje está en lo que hizo Elías. Fue ordenar el lugar donde Dios iba a manifestar. Elías no llegó y vio todo hecho pedazo y dijo, Señor, contesta. No. Él se tomó la tarea de acomodar el lugar donde Dios se manifestaba. Estoy hablando de nuestro corazón. Cuando usted se toma la tarea de decir, aquí es donde Dios va a manifestar su poder, me va a llenar de amor, de perdón, de sabiduría aquí. Cuando usted lo prepara y diga, Señor, va a ser como Ana. ¿Saben cuánto tiempo fue Ana? La Biblia dice que fue años. Pero hasta el momento en que decidió hacer un voto con el Señor, derramar su corazón, el profeta Elí le dijo, esta viene ebria. Y dijo, Señor, no estoy ebria, sino que había dispuesto a derramar su corazón. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no le desprecia. Pero ese corazón solamente lo conoce Dios. El hecho de que yo llore hoy y grite no quiere decir que mi corazón está en las manos del Señor. Y el hecho de que yo esté aquí sin llorar no quiere decir que también mi corazón esté duro. Dice, ¿quién conocerá el corazón o la mente del hombre? Sino Dios, que escudriña la mente y el corazón y hasta lo profundo de ellos. Es ahí donde Dios quiere conocernos. Es ahí donde Dios quiere que nosotros, antes de entrar aquí, tengamos cuidado de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Antes de juzgar o proferir una palabra en contra del hermano, de la hermana Lili siempre, es que el hermano Pablo también, porque las iglesias están llenas de eso. Y quiero decirles que Dios no quiere llenarnos de eso. Dios dice, en cuanto dependa de nosotros, estar bien con todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, Dios dice, si hablan de ti, pues habla tantito de ellos. No es cierto. Dios dice, perdónalo, pero a veces, hermanos, les decía yo, no sabemos que nuestra boca lleva poder. Por eso le dice que Dios hace lo que no es, como si fuera. Porque Él con el poder de su palabra puede hacernos nuevas criaturas. Si nosotros así lo creemos, si nosotros así lo deseamos. El servicio es parte de Él. Pero si usted no se separa para escuchar lo que Dios quiere, hermano, no va a lograr hacer nada. Mayor ejemplo en la Biblia no hay. Marta y María, las hermanas de Lázaro, ¿qué hicieron ellas? Las dos estaban con el Señor, pero una se preocupó más, voy a decirlo así, por el servicio. Quiero pensar que estaba Marta con los trastes haciendo los pambazos porque venían todos los discípulos y quizá estaba preparando el agua porque iban a haber gente y las mesas y las sillas y se había olvidado de escuchar a Dios. Y entonces Marta, apurada porque a lo mejor ya iba a ser la reunión de esta noche, le dijo, Señor, ¿no estás viendo a María? Y esa expresión la tenemos usted y yo y muchos de aquí. Señor, ¿no estás viendo que yo soy el que ayuno? Yo predico, nosotros venimos a la oración y mira, los hermanos ni vienen. Es la misma expresión o el sentir que tuvo Marta, hermanos. Es que mira, hermanos, siempre somos los mismos que venimos a la oración. Dios no te está o te va a gratificar por el hecho de venir, sino del hecho de cómo vienes o por qué vienes. Cualquiera de nosotros le ha dicho, sí, es cierto, hermana María, parece ayudar a la hermana Marta, no sea así. Pero dice que el Señor, antes de reprender a María, voltea a ver a Marta, le dice, Marta, Marta, turbada y afanada estás. María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María? María dice que se sentó a los pies del maestro a escuchar al maestro. Cada que usted viene a esta iglesia y se sienta ahí,
O puede ser Marta, que ve los errores de todos los que estamos aquí, o puede ser la María que escucha lo que Dios le está hablando a su corazón. Pero quiero decirle que a menudo somos Marta. A menudo vemos el hermano que hizo, el que no hizo, la que estaba aquí, la que no estaba, pero muy pocas veces salimos de aquí como María, con un corazón humillado. Realmente, hermanos, cuando la presencia de Dios nos toca, salimos valorando la vida. Hasta con el aire que respiramos le decimos a Dios, gracias, Señor. Pero cuando salimos como Marta, decimos, se alargó el servicio, el hermano no se calla. Ni el calor calla el hermano. Hermanos, la palabra de Dios hay que guardarla y depositarla en nuestro corazón. Por eso dice en Eclesiastés, dice, no pequemos, no prometamos algo que no vamos a hacer, y lo que tú debes de hacer es temer a Dios. Eclesiastés, en su último capítulo, en el versículo, creo que es 11, capítulo 11, perdón. Eclesiastés. El último capítulo es el 11. 12, perdón. 12, versículo 13 y 14 dice, el fin del todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, hermanos. Dice el fin del todo el discurso, Eclesiastés 7, 5, 7 dice, mas tú teme a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios te está diciendo, tú sé sabio. El hombre sabio, ¿qué hace? Calla. Y en el versículo 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Dice, no digas o no hagas que tu boca te haga pecar y digas, Señor, no sabía. Porque entonces, dice, vas a hacer enojar a Dios con tu voz. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo le digo a mis hijos, y pongo un ejemplo de mis hijos porque comparo nuestra vida de hijos con nuestro Dios como Padre. Yo le digo a Samuel, o mi esposa le dice, Samuel, no agarres esto. Y Samuel lo agarra. Y yo veo que él lo agarra. Le digo, Samuel, ¿lo agarraste? No, no lo agarré. Samuel, no me digas que no lo agarraste. Y estoy viendo, no lo agarré, papá. Samuel, ¿estás mintiendo? No, no lo agarré. Y empieza así que dice, mira, ¿sabes qué? No me digas nada. Pero no me digas nada. Como padres, hasta te enoja, ya no quieres que hable. Dice, ya cállate. Cállate porque yo te estoy viendo y me está diciendo que no. Y eso es recurrente en la mamá. Yo he visto a mamá que ya, que te calles, ya no quiero oírte, ya. Le enoja lo que le va a decir porque sabe que está incurriendo en una falta. Es lo que dice el capítulo, versículo 6. Dice, no digas que fue por ignorancia porque harás enojar a Dios con tu voz. O sea, va a querer justificarte delante del Señor y se va a decir, ¿sabes qué? No es cierto. Señor, es que yo no sabía que no se podía hacer esto. No es cierto. No digas delante del ángel que no lo sabías. Y no necesita venir y pararse un ángel aquí. ¿Saben qué significa la palabra ángel? ¿Nadie sabe? A ver quién nos googlea ahí en el Google. El significado de ángel. ¿No saben qué significa ángel? Bueno, es mensajero. Dice, no digas delante del ángel, no digas delante del mensajero que lo haces por ignorancia. O sea, Dios quiere decir, no vas a esperar a que vaya un ángel, abra sus alas, te vea y te diga, no, el mensajero. Yo, el día de hoy, a través del Señor, traigo un mensaje para la iglesia, para mi vida principalmente y después para ustedes. Pero cada que el Señor da un mensaje a través de alguien, no es para que lo ignoremos,
sino para que lo guardemos, para que lo atesoremos. Y para que con eso que Dios nos da, hermanos, nosotros entendamos, hagamos y vivamos conforme a lo que Dios quiere. Así que hoy a lo mejor estamos ofreciendo un sacrificio que a Dios no le es agradable, pero eso no es algo como para salir triste, al contrario. Hoy traemos esperanza. Dice la Escritura que si tú vienes a la casa del Señor antes de ofrecer tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Dios quiere que nosotros reconciliemos nuestra vida como cuerpo, como el cuerpo de Cristo, y que vengamos arrepentidos. Una persona que se arrepiente es alguien que ya sabe que no va a volver, hermanos, a cometer o hacer eso que a Dios no le agrada. Eso es estar arrepentido. Otra cosa es el remordimiento en nuestra conciencia. Cuando usted viene con la conciencia en remordimiento, usted llora y dice, Señor, perdóname. Pero cuando se vuelve a suscitar, usted lo va a volver a hacer, porque no se arrepintió del daño que hizo o el efecto que causó, sino que en ese momento se sintió mal de hacerlo. Y es algo que confunde a la iglesia entre arrepentimiento y remordimiento. La iglesia hoy está llena de personas que estamos con el remordimiento de conciencia, que solamente hacemos eso. Cada domingo le volvemos a pedir perdón a Dios, pero cada domingo le volvemos a traer a Dios el mismo pecado. Quiere decir que no estamos arrepentidos de cómo estamos viviendo, sino que simplemente, ¿verdad?, en nuestro estatus eclesiástico, lo que queremos es sentirnos bien. No queremos sentir juzgados, ni destrozados, ni menos. Y entonces eso es algo que Dios no le agrada, y por eso exhorta a través de Eclesiastés capítulo 5 y de muchas otras partes de la Biblia, a que lo que nosotros prometamos lo hagamos. Si prometimos servirle a Dios, venga hoy a servirle a Dios. No viene a servirle al hermano Pablo, a la hermana Lili, no se desanime. No venga usted a adelantarse con su boca. Tiene que hacer conciencia. Antes de hablar, tiene que pararse y decir, lo que voy a decir, ¿va a edificar o va a destruir? Cuando usted va a hablar algo es para que se edifique la iglesia, no para destruir a la iglesia. Dice el que viene a matar, hurtar y destruir, ¿quién es? Es el diablo. El Señor Jesucristo vino a edificar. Y si usted está siendo un instrumento de destrucción, quiere decirle que entonces no está siendo guiado por el Señor. Yo no le voy a decir algo al hermano que lo va a hacer sentir mal para irse. Yo le puedo decir al hermano, como usted vive, se va al infierno y no va a tener perdón. ¿Qué va a recibir el hermano? Va a decir, a sus hermanos se pasó. Pero yo le puedo decir, hermano, Dios quiere que cambie usted su manera de vivir, porque si no le va a esperar a usted un final malo. Un lugar que no está preparado para usted, al contrario, Dios quiere liberarlo de ahí. Y entonces el hermano, antes de sentirse destruido, la palabra lo puede edificar. No estoy diciendo que den la palabra de Dios ligeramente, no. La palabra de Dios tiene que ser contundente, pero como decía, sazonada, para que las personas la puedan recibir con amor. Usted puede juzgar la situación de una persona o puede decirle que su situación lo va a llevar a conocer a alguien mejor. Y es algo que la iglesia está dejando de conocer debido, hermanos, a que nos apresuramos a entrar. Queremos que el culto empiece, que se acabe y orar largamente y gritar. El hecho de que yo grite en una prédica o una oración no quiere decir que va a haber más poder. No es cierto. El hecho de que hoy todos dancen y no quiere decir que va a haber más poder, no es cierto. Su danza, sus lenguas pueden ser obras de su carne y usted no darse cuenta de ello. Lo que Dios quiere es que tengamos el discernimiento de poder sentir la presencia de Dios con libertad. Así que hoy preste su oído a oír la palabra del Señor. No preste su oído a las cosas terrenales. Yo siempre digo eso y puede sonar chusco. No puede ser que en la prédica se nos vaya todo, donde tenemos que tener el oído, miren, presto, pero luego las mismas personas al final del culto son las que tienen el oído así con todo. No, hombre, hermano, sí es cierto. Y yo digo, entonces, ¿dónde está la falta de...? No lo estoy diciendo para que se sientan mal, lo estoy diciendo porque nos pasa. Inclusive a mí me pasó el jueves que predicó el hermano, me dijo, ¿qué es? ¿Quién se acuerda? Parábola. Y yo hice los ojos así, le iba yo a contestar lo que es parábola, no me estoy justificando. Pero
Lo que quiero decir es que en cualquier momento la distracción puede ser parte que puede estropear el mensaje del Señor. Así que no se distraiga por nada. Venga, entréguele al Señor sus cargas, déjese tocar por el Señor y el Señor va a hacer con usted lo que tiene preparado. La Biblia dice así: aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla hasta el día de su regreso. Ni yo fui el que comencé a usted para hacerlo cristiano, ni la hermana, ni el hermano, ni la iglesia de allá, ni Galilea, ni Maranata, ni Pan de Vida. No es cierto. El que empezó la obra en usted se llama Jesús y Él es el que la va a terminar. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Señor, hoy en esta hora te damos